Hola, soy Elena, una chica de Madrid que está con un novio estable, pero nunca imaginé que mi vida daría un giro tan loco. Déjame que te lo explique. Las cosas empiezan en mi vida diaria, con mi novio y mi aburrida rutina. Mi día normal era monótono y sin novedades. Me levantaba, desayunaba y luchaba contra el tráfico de la ciudad. Un día estaba esperando mi Uber como de costumbre, con unos pantalones ajustados, auriculares y lista para enfrentarme al mundo. De repente llega el coche y ahí está él, el taxista que me haría cuestionar todas mis decisiones. Alejandro era el nombre del conductor y, madre mía, era uno de esos tipos que te dejan sin aliento, os lo aseguro. Con una sonrisa encantadora y un estilo relajado, supo captar mi atención al instante y sí, lo admito. Desde ese momento supe que algo cambiaría en mi vida. Pero espera, no creerás que fue amor a primera vista o algo así, ¿verdad? Era más bien una combinación de miradas coquetas y bromas graciosas. Alejandro era tan seductor que me hacía sentir como si flotara en el aire. ¿Cómo podía no caer rendida ante su encanto? Y ahí estaba yo atrapada en un juego peligroso, con un novio estable a mi lado y un conductor de Uber que me hacía latir el corazón más rápido de lo normal. ¿Qué iba a hacer? Esa fue la pregunta que me vino a la mente cuando tomé asiento en el coche y comencé un viaje que cambiaría mi vida para siempre. Así que yo iba en el asiento trasero mientras Alejandro conducía por las calles de la ciudad. Tengo que admitir que cada vuelta que daba y cada palabra que salía de su boca me volvía completamente loca. Era como si cada gesto suyo estuviera diseñado para hacerme perder la cabeza. Lo peor fue que mi corazón empezó a competir con mi cabeza. Porque, tengo un novio fijo que siempre ha estado a mi lado, pero Alejandro era un imán irresistible. No podía evitar sentirme atraída por él, aunque eso significara adentrarme en terreno peligroso. La conversación fluyó entre risas y miradas cómplices. Hablamos de música, de nuestras series favoritas y de todas esas cosas de todos los días. Era como si nos conociéramos de toda la vida, aunque en realidad solo habían pasado unos minutos desde que subí al coche. Me sentía emocionada y confusa al mismo tiempo. Mi mente gritaba que estaba mal. Incluso si solo estaba coqueteando, era como si estuviera engañando a mi novio. Pero mi corazón quería seguir explorando esta conexión prohibida. Era un torbellino de emociones que me arrastraba hacia lo desconocido. Y así continuamos el viaje entre chistes y miradas intensas. Cada vez más cerca, cada vez más metidos en esta trampa de deseo. No tenía ni idea de cómo iba a seguir esta situación, pero una cosa era segura. Alejandro estaba sacudiendo mi mundo y me sentía más viva que nunca. Después de aquel encuentro explosivo en el Uber, ¿saben qué hice? Pues sí, seguí utilizando Uber con la esperanza de encontrarme otra vez con Alejandro. No puedo negarlo, estaba enganchada a esa atracción prohibida y no había vuelta atrás. Día tras día abría la app con el corazón en la mano, deseando con todas mis fuerzas que Alejandro fuera el conductor asignado. ¿Conocen esa sensación de mariposas en el estómago? Pues eso era exactamente lo que sentía cada vez que recibía la notificación de que mi conductor estaba en camino. Pero lo mejor está por venir, amigos. A medida que nuestra conexión se fortalecía, decidimos dar un paso más. Comenzamos a intercambiar mensajes de texto subidos de tono. ¿Qué puedo decirles? La tensión estaba en el aire y las palabras ardientes fluían a través de nuestros teléfonos. Esos mensajes no solo avivaron el fuego del deseo entre nosotros, sino que también crearon una complicidad secreta. Nos convertimos en cómplices de este juego peligroso, compartiendo nuestras fantasías y deseos más íntimos. Cada mensaje era como una descarga eléctrica que nos unía cada vez más. Pero espera, aquí viene el giro en la historia. En uno de esos mensajes llenos de pasión, Alejandro me confesó algo que me dejó boquiabierta. Resulta que él también estaba en una relación, pero eso no le impidió decirme lo guapa que le parecía. Vaya lío en el que nos habíamos metido. Mis sentimientos se habían transformado en un torbellino de emociones. Por un lado, estaba emocionada de tener a un tío tan seductor interesado por mí. Pero por otro lado, no podía evitar sentirme culpable y confundida. Sabía que lo que estábamos haciendo no estaba bien, pero la atracción era tan intensa que me costaba resistirme.
Un día decidí salir con mis colegas a la discoteca para pasar un buen rato y olvidarme de los líos en mi cabeza. Pero para mi sorpresa, cuando llegó el Uber que nos recogería, ¿adivinen quién estaba al volante? Sí, era él, Alejandro. No podía creerlo, la emoción me invadió por completo. Aproveché la oportunidad y en un acto impulsivo lo invité a unirse a nuestra noche en la discoteca. Pensé que sería emocionante mezclar un poco de riesgo en la situación. Y vamos, ¿a quién no le gustaría tener al conductor de Uber más sexy del mundo como compañía en una fiesta? La noche fue una locura. Bailamos como si no hubiera mañana, riendo y divirtiéndonos sin preocupaciones. Y sí confieso que con unas copas de más, la tensión entre Alejandro y yo se volvió ardiente. No podíamos resistirnos más. Terminada la fiesta, decidimos ir al apartamento de Alejandro. Era como entrar en un mundo secreto, un lugar en el que las reglas no existían y solo éramos él y yo, entregados a la pasión desenfrenada. Lo que ocurrió esa noche fue una auténtica locura. No voy a entrar en detalles, pero os podéis imaginar la intensidad, el fuego y la conexión que compartimos. Fue una noche salvaje, llena de deseos reprimidos y emociones que nos arrastraron a ambos. Pero también, a medida que la luz del amanecer se colaba por las cortinas, el sentimiento de culpa empezaba a apoderarse de mí. En ese momento me di cuenta de que había engañado a mi novio, la persona que confiaba ciegamente en mí. Había cruzado una línea y me sentía con un poco de miedo, sabiendo lo que podía ocurrir si mi novio se enteraba. Y así, con el sol en lo alto del cielo, nos despedimos con miradas cargadas de complicidad y pasión. Sabíamos que lo que habíamos compartido era pasajero y que debíamos continuar con nuestras vidas. Después de aquel encuentro clandestino con Alejandro, la culpa y el miedo se apoderaron de mí. Sabía que mi novio no podía enterarse de nada de lo que había sucedido, pero cada vez que pensaba en eso sentía un escalofrío recorriendo mi espalda. ¿Y si descubriera la verdad? ¿Qué le diría? Pero aquí está la locura, chicos. Mi novio nunca se enteró de nada. Siguió con su vida como siempre y nosotros continuamos como si nada hubiera pasado. Esa mentira pesaba sobre mí, pero a la vez me daba un respiro. Aunque suene egoísta, me sentía aliviada de que mi infidelidad no saliera a la luz. La culpa, sin embargo, seguía acechándome en silencio. Me cuestionaba a mí misma preguntándome cómo pude haber sido capaz de engañar a alguien que confiaba en mí, pero también traté de tomar aquella aventura como una anécdota, como un tropiezo en mi camino. No quería definirme por mis errores, pero tampoco quería volver a repetirlos. Les confieso que aún sigo recibiendo mensajes de Alejandro, el conductor de Uber que despertó emociones descontroladas en mí. Aunque sé que lo que tuvimos fue algo pasajero, debo admitir que la idea de volver a encontrarme con él todavía me emociona. Es como si hubiera una especie de magnetismo entre nosotros, una conexión que no puedo negar. A veces cuando recibo un mensaje suyo, siento un cosquilleo en el estómago y una pequeña chispa de emoción se enciende en mi interior. Es difícil resistirse a esa tentación. Sin embargo, también he aprendido mucho desde aquel encuentro salvaje. He comprendido que las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias dolorosas y que lastimar a las personas que me importan no es la forma adecuada de buscar emociones efímeras. Aunque la idea de reencontrarme con Alejandro sea emocionante, sé que no es sostenible ni saludable para ninguno de los dos. No quiero ser arrastrada nuevamente a ese torbellino de deseos prohibidos y engaños. Valoro y aprecio a mi novio y sé que debo ser leal y respetuosa en nuestra relación. En este momento estoy decidida a cerrar ese capítulo de mi vida y a comprometerme con la sinceridad y la fidelidad. Gracias por escuchar esta apasionante historia. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras historias apasionantes, te invito a suscribirte al canal. Únete a nuestra comunidad para no perderte ni un solo video. Haz clic en el botón de suscripción para recibir actualizaciones de nuestras próximas historias. Te esperamos en nuestro próximo video.